Este es un discurso jasídico del Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, de bendita memoria, de sus discursos cortos. Pero para entender el discurso, la explicación del Alter Rebbe, por lo menos como yo lo entiendo, hay que hacer una pequeña introducción para tener claro en la cabeza los versículos en los cuales se está basando el Alter Rebbe para expresar su idea. Parshas Yisro, la Toira nos relata justamente la entrega de la Toira, pero hay toda una preparación y una conversación, por así decir, entre Dios y Moishe Rabbeinu, previa a la entrega de la Toira. Parte de esa conversación, esto está en el capítulo 19 del libro de Shmois, el versículo 8 y el versículo 9. Dios le está diciendo a Moishe Rabbeinu, anda a preparar a la gente, básicamente. Moishe Rabbeinu junto a las personas le dice, señores, vamos a prepararnos. Y la gente responde, versículo 8, respondieron todas las personas juntas y dijeron, todo lo que dijo Dios lo haremos. Y aquí viene el versículo sobre el cual está basado nuestro discurso jasídico. Retornó, volvió Moishe con las palabras de la gente a Dios. Es decir, la gente dijo, ¿estamos listos? ¿Vamos a hacer lo que Dios diga? Moishe respondió a Dios. Hey, la gente dijo que va a hacer lo que tú digas. Próximo versículo. Le dijo Dios a Moishe, he aquí yo vengo hacia ti en lo más grueso de la nube, para que la gente escuche como yo hablo contigo, y para que a ti también te crean por siempre. Y aquí viene la otra parte del versículo que el Alter Rebbe interpreta. Le dijo Moishe las palabras de la gente a Dios. Muy bien. Tenemos Vayoshev Moishe, retornó Moishe las palabras de la gente a Dios. Vayaged Moishe, es Divrei Amel Hashem. Y le dijo Moishe las palabras del pueblo a la gente. En el medio, Dios le dice a Moishe, aquí yo vengo hacia ti en lo más profundo de la nube. Ahora sí vamos al discurso del Alter Rebbe. Sobre justamente estos versículos, de que Moishe respondió las palabras de la gente, etc. Aquí hay dos cuestiones que la persona tiene que tener en cuenta. Punto número 1, Vayoshev Moishe. Moishe retornó con las palabras de la gente a Dios. Y el segundo nivel es Vayaged Moishe. Moishe dijo, etc. Y esto es, de acuerdo a lo que está explicado en otro lugar también, que primero que nada, la persona tiene que saber que está betachlis ashiflus, lo más pero más bajo y rebajado, realmente, y muy bajo. ¿Quién somos nosotros para acercarnos a Dios? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo para estudiar Toira? ¿Las palabras de Dios en mi boca? Mi boca es una boca impura, por así decir, como dice el profeta también. Y por eso nuestros sabios dicen que uno siempre debe estudiar Torah y cumplir las mitzvot sheloy lishma, no en aras de la Toira y las mitzvahs. ¿Por qué uno debe justamente encarar el estudio de Toira no en aras de la Toira, la observancia de las mitzvahs no en aras de las mitzvahs? ¿Qué significa no en aras? Por ejemplo, para un beneficio propio, para el honor, para ganar dinero, etc. ¿Por qué justamente nuestros sabios dicen encarar por ahí? Enfocar empezando justamente sin ser en aras del cielo. Entonces el Alter Rebbe explica, porque es un tonto el que opina que estudia al principio lishma en aras de la Toira. Porque por cuanto la persona está muy baja, descendió muchísimo, ¿cómo va a empezar con lishma en aras de la Toira? El comienzo del servicio a Dios va a ser justamente con las motivaciones más elevadas y sublimes. Es imposible. Y si pensás que realmente son sublimes tus intenciones, sos un tonto. Mirá cuán bajo sos, mirá cuán lejos estás de Dios, etc. Sino que el comienzo tiene que ser Sheloy Lishma. Es decir, no en aras del cielo. ¿Qué significa no en aras del cielo? ¿No estudiar por Dios? No, dice la Torá. Que la persona sepa y reconozca sus fallas y que está extremadamente lejos de Dios. Betachlis arriju, con una lejanía absoluta. Y después, una vez que la persona reconoció esto, a partir de ahí, explica el Alter Rebbe, a partir de meditar de esta manera, es decir, que la persona está extremadamente lejos de Dios, que no tiene méritos propios, etcétera, etcétera, va a llegar al Ishma, justamente va a llegar a servir a Dios realmente en aras del cielo, realmente en aras de Dios con una buena motivación. Porque todo alma del pueblo de Israel
no quiere estar abajo y se despierta aquí abajo, y a través de ese despertar aquí abajo para acercarse a Dios, hay un despertar arriba para proyectar sobre la persona Elokus, divinidad, como está escrito, que Dios va a residir en el interior de cada uno de nosotros. Pero acá el punto es, de lo que está explicando la Terebe, como yo lo entiendo, el primer paso para servir a Dios es saber y reconocer, como dice la Terebe, leida, leakir, saber y reconocer que uno está lejos de Dios, que uno no tiene méritos propios, que es un gran gesto de una gran bondad divina, que tenemos una toira, que podemos estudiar sobre Dios, que podemos seguir hablar de Dios, ser conscientes de que Él existe. Esto ya es una bondad divina. Ok, continuamos. Por eso, en base a esto, explica la Terebe, la toira trae en Parshas Israel, Vayoshev Moishes Divrei Ha'am. Retornó Moisés las palabras del pueblo. ¿Qué es el pueblo? La palabra Am, pueblo, viene de la palabra Oimemois, Gehalim Oimemois, brasas apagadas. Que en algún momento puede ser que tuvieron fuego, pero en realidad ahora están apagadas. Eso es Oimemois, eso es Am. Esto surge de la palabra justamente brasas apagadas, que ya se consumieron. Y esto representa a las personas que bajaron extremadamente abajo, muy, muy abajo. E incluso las palabras que están en el interior de la gente, es Divrei Ha'am, las palabras que están dentro de cada uno de nosotros, que estamos muy, muy abajo, Moishe las puede retornar hacia Dios. Incluso cuando una persona está extremadamente lejos de Dios, a través de Moishe Rabbeinu, a través del tzadik del justo de la generación, como la Terebe va a decir más adelante también, hay una conexión con Dios. Esto no quiere decir que la conexión no es personal. Cada ser humano puede conectarse con Dios de forma individual, no necesita nada, etc. Pero el tzadik, el justo, le da el canal, el camino a través del cual, cuando la persona transita ese camino, se conecta con Dios. Cada generación tiene un camino diferente. Cada generación tiene un tzadik, un justo, digamos, que es tzadik y soy oilom, es el justo que sostiene al mundo entero, es el fundamento del mundo entero, que muestra el camino para conectarse con Dios en esa generación. Entonces es Moishe Rabbeinu que puede hacer retornar Vayoshev Moishes Divrei Ha'am Hashem. Moishe hizo retornar las palabras del pueblo, es decir, incluso las personas que estamos totalmente lejos de Dios, esto Moishe Rabbeinu lo puede hacer retornar hacia Dios. Porque Dios no tiene en su mundo sino 4 codos, Arba Amois, 4 codos, es decir, 2 metros, es una expresión nada más de halajá, de ley. ¿Quieres encontrar a Dios? Estudia Toira, estudia leyes, halajot, así dice el Talmud claramente. Dios se encuentra en la halajá. Y no solamente halajá, dice la Terebe, no solamente ley, sino que incluso Tehilim, salmos, mamodes es algo que solían decir algunas personas las mañanas, etcétera, para conectarse con Dios. No es costumbre esto, se dicen Shavuos también, algunas personas, no todo el mundo. Y cualquier combinación de letras de la Toira, Dios está ahí. Y está escrito, Vayomer Hashem el Moishe. Entonces, una vez que Moishe retornó las palabras de Ha'am, de las personas que están extremadamente bajos, los reconecta con Dios a través del estudio de Toira. Ahí el próximo versículo dice, Dios dijo hacia Moishe, Hine Anoichi, he aquí, yo. Anoichi representa el nivel más elevado de la presencia de Dios, que ni siquiera nombre tiene para expresarlo, yo solamente. Es decir, yo vengo hacia ti en lo más profundo de la nube. Es decir, que incluso aquellas personas que están en la oscuridad, como una nube que oscurece, y no están en la luz, y sin embargo, yo vengo, dice Dios, hacia ti, dentro de esa oscuridad, para hacer residir mi nombre ahí. ¿Ok? Entonces Dios responde. Moisés retornó las palabras del pueblo, es decir, las personas que están tan lejos las retorna hacia Dios. Dios le responde, ahí estoy yo, ahí está mi esencia. Continúa el próximo versículo, Vayaget Moishe. Moisés dijo, explica el Alter Rebbe, la palabra Haggadah, que en general se traduce como relato, Vayaget Moishe, relató Moishe, contó Moishe, dijo Moishe. Acá el Alter Rebbe lo traduce como proyección, Hamshacha. Lehagit, como una persona que le dice a otro una cosa, proyecta sus ideas hacia otra persona. Entonces, Vayaget Moishe, proyectó Moishe, esto significa una proyección. No es que solamente dijo Moisés, sino que significa una proyección de arriba hacia abajo. Cuando uno proyecta es de arriba hacia abajo, a través de Moisés, justamente, que es el justo, y es como dice el Zohar, su proyección llega a todas las generaciones. ¿Qué es lo que proyectó Moisés? Divrei Ha'am,
las palabras del pueblo, es decir, la palabra de Dios que está en el interior de cada uno de nosotros. Esto es lo que Moishe proyecta en nosotros. Primero que nada, estamos totalmente lejos de Dios. Moishe nos retorna hacia Dios. ¿A través de qué? Estudio de Toira. Alajá, Tehilim, dijo el Alter Rebbe. Y después Dios dice, ok, yo voy a estar ahí. ¿Qué hizo Moishe? Tomó esa frase, por así decir, de Dios, esa motivación de Dios, y la proyectó hacia abajo, hacia cada uno de nosotros. Es decir, que se proyectó y se expandió muchísimo la palabra de Dios, hasta que incluso está en Ha'am, está en el pueblo. Es decir, en cada uno de nosotros está la palabra de Dios, que Moishe Rabbeinu proyectó. Y como dijimos, este es el final del discurso. Y el Alter Rebbe termina, Daila Meivin, suficiente para el que entiende. Es interesante este ida y vuelta, por así decir. ¿Estamos lejos de Dios? Ok, pero tenemos un Moishe Rabbeinu, tenemos un Rebbe, que el Rebbe nos acerca hacia Dios, es decir, nos muestra cuál es el camino que cada uno de nosotros tenemos que transitar, generación tras generación, y cada generación según su camino, para realmente sentir en el interior Dvar Hashem, la palabra de Dios que Moishe mismo proyecta hacia nosotros.